Muy buenas tardes. Hoy iniciamos entonces el tema número 8, que es y trata de la planificación del personal calificado en el desarrollo del turismo. No se puede desarrollar la actividad turística si no contamos con personal calificado. No nos olvidemos de que uno de los elementos fundamentales dentro de la creación del producto turístico es justamente es decir, como la mayor parte es el desarrollo y la prestación de servicios que se hacen, ¿no? Porque nuestro producto turístico está constituido fundamentalmente por servicios. Entonces, lo que se hace es eh, lograr de que esa prestación de servicios tiene que ser lo más perfectamente desarrollada. Y es por eso que en la actividad turística como tal y en la prestación de los servicios turísticos no se puede improvisar nada. Y justamente esa es la parte fundamental que decíamos en el plan de desarrollo turístico. Se tiene que incorporar todos esos elementos que hacen a la actividad turística y a la prestación de los servicios que ella desarrolla, que sean con calidad. Y cuando utilizamos nosotros el término de calidad, entonces hay muchas, pero muchísimas definiciones que se han dado sobre la calidad, ¿no? Pero calidad nosotros podemos sintetizar en una sola palabra. Y esa palabra es precisión. Y nos preguntamos, ¿precisión de qué? Y nos respondemos, precisión de lo que vamos a desarrollar de acuerdo a lo planificado. Es decir, poner a desarrollarse todo lo que se ha planificado. Eso significa también, ¿no?, de que tenemos que saber gestionar nosotros el plan. Y gestionar el plan es desarrollar todo lo que el plan ha establecido en los tiempos, en los momentos, etcétera. Entonces, la calidad de los servicios es de que estos servicios sean prestados de acuerdo a cómo se han planificado, de acuerdo a lo que sean, de cómo se ha organizado y poderlos ejecutar. Esa precisión va a ser, por ejemplo, de que en el caso de un servicio de guiaje, pues el bus tendrá que estar perfectamente acondicionado media hora antes de que los turistas aborden el bus. De que el chofer esté perfectamente alineado, muy bien vestido, de que el guía esté muy bien presentable, de que los micrófonos en el bus tengan que estar sin interferencia de ninguna onda, de que los buses tienen que tener ventanas panorámicas para que los turistas puedan ver lo que el guía va explicando, y que si el tour tiene que empezar a las 8 de la mañana, sale a las 8 en punto. Entonces, desarrollar con precisión todo lo que se ha planificado y todo lo que se debe ejecutar. Así nosotros comprendemos a la calidad de la prestación de servicios turísticos. Ahora, eso significa entonces fundamentalmente que nosotros tengamos que establecer dentro del plan, y como es lo cierto, ¿no? Es decir,
no se puede improvisar nada. Eso significa de que se debe contar con personal calificado en cada uno de los puestos laborables. Es decir, ese personal tiene que estar calificado. Ese personal tiene que estar adiestrado. Ese personal tiene que estar y debe contar con conocimientos, destrezas, habilidades y competencias para desarrollar sus funciones. No es de que venga cualquier persona y sea recepcionista, o se piensa que en una charla de media hora se le va a enseñar todo lo que es la recepción del hotel. Y lógicamente, uno de los elementos determinantes es el trato hacia el turista, el huésped, etc. No nos olvidemos de que se ha catalogado al turismo como la industria de la gentileza. Desde el botones. Tiene que saber cómo llevar, cómo conducir a los huéspedes hasta sus habitaciones, cómo ayudarlo a hacer el check-in, cómo levantar las maletas. Ni bien ha hecho el registro el huésped, explicarle, llevarlo a su habitación, explicarle qué características tiene en este caso el manejo de los sistemas dentro de la habitación, el sistema de aire acondicionado o si es de calefacción, el televisor, cómo se manejan los mandos para la televisión por cable, cómo es el Wi-Fi, cuál es la clave de Wi-Fi, el frigobar, en qué momento el frigobar se tiene que volver a cargar, el uso del teléfono, si tiene alguna necesidad para comunicarse con recepción. Ahora, si las cortinas son electrónicas, para que se bajen con el mando digital, con el mando de control de las persianas, el agua caliente, el agua fría, ¿no? Entonces, hay que saber eso. Y lo mismo ocurrirá con el personal que tenga que hacer, por ejemplo, el aseo de las habitaciones. Hay tiempos, se mide en tiempos el desarrollo del sanitizado de baños. Sanitizar los baños significa en qué tiempo se van a desinfectar el inodoro, se va a limpiar la ducha, el pie de ducha, lavamanos, pisos, el box. Entonces, hay tiempos en los cuales el personal con tiempos maneja aquello. Cómo se hacen, cómo se pone, por ejemplo, la posición de los insumos del baño, el jaboncillo, el champú, el acondicionador para cabello, las botellitas pequeñas, las toallas, cómo se hace el doblado de toallas, la toalla de cuerpo, la toalla de cara, la toalla de piso. Entonces, todo tiene sus tecnicismos. Cómo se tiende una cama. Y se dice que en una cama debes de botar una moneda 3 veces. Entonces, tiene sus técnicas. Y esas técnicas, lógicamente, no se las va a aprender pues en 2 días, ¿no? Ahora, si el huésped ya es un huésped saliente, esa habitación tiene que ser aseada a profundidad. Entonces, eso significa que tardará más tiempo la mucama en hacer el aseo de esa habitación. Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con los garzones, ¿no? O meseros, que también se nos llama. Es decir, tendrá que saber montar una mesa, si el estilo de montaje va a ser francés, va a ser ruso, va a ser alemán. Tendrá que saber qué características, cómo se mide la caída del mantel, y eso se utiliza solamente la cuarta de los dedos, el sobremantel, cómo se ubica la cubertería,
cuántos tenedores, cuántos cuchillos, las copas, si va a haber vino, para agua, para otro tipo de bebidas alcohólicas o sin alcohol. Entonces, todo tiene tecnicismos. Todo se realiza con tecnicismos. La presentación del garzón, por ejemplo, cuando tiene que solicitar ya llevando el menú y solicitar el pedido. Explicar muchas veces en qué consiste la carta. Cuál es el menú. Cuál es el plato, los platos más tradicionales. Siempre es decir, levantar por la mano izquierda, en este caso puede ser la vajilla, etcétera, y llevar y posicionar por la mano derecha, ¿no? Entonces, son tecnicismos y estos no se los puede improvisar, porque justamente estamos viendo ahí la calidad de los servicios. Lo mismo ocurrirá pues con los guías, ¿no? Si hay que guiar en un museo, es decir, tendrá que tener un dominio total de lo que es, en este caso, el museo, las características de las obras que se están exponiendo. Y es muy fácil, por ejemplo, uno puede percibir cuando estamos en la Casa de la Moneda, en Potosí, los guías son demasiado mecanizados. Hay varias salas donde hay exposición, donde están las pinacotecas. Pinacoteca, que son los cuadros, ¿no? Y empieza explicando el cuadro de Melchor Pérez de Holguín, que don Melchor Pérez de Holguín tuvo 3 periodos fundamentales en su pintura, la época de los tonos oscuros, después la época de los tonos más claros, hasta llegar después a los tonos más iluminados, las características de cómo se puede distinguir un cuadro de la escuela anónima de un cuadro que puede ser pintado por Holguín, y sigue la perolata y los turistas ya están cansados, ya están con Sorocchi, entonces sobre los 4.040 metros de altura que tiene la ciudad de Potosí, ¿no? Entonces, pero los guías siguen y siguen hablando y siguen explicando al siguiente cuadro también, que es de Gaspar Berrío, que tiene características de Gaspar Berrío, que nació en tal año, que esta fue sobre. Entonces, no hay una relación lógica. ¿Por qué? Es decir, ese tipo de guiajes, por ejemplo, ese tipo de guiajes, habrá que hacerlos si el grupo de turistas son expertos en pintura colonial. Pero si levantamos una estadística a la salida de los grupos, por ejemplo, de un día que han estado visitando la Casa de la Moneda, porque la mayor parte de los turistas son extranjeros en la Casa de la Moneda, vemos que es gente de lo más normal, porque son técnicos, son mecánicos, son choferes, pueden ser enfermeras, pero no les interesa que le desmenucen la información de la pintura colonial de esa manera, ¿no? Entonces, pareciese de que, se piensa de que se tuviese el mayor, cuando se difunde mayores conocimientos verbales sobre la obra y el autor, ¿no? Que lo están haciendo mejor, pero no. Entonces, hay que identificar. Los guías tienen que estar muy bien para eso, preparados para identificar si es gente corriente, gente normal, ¿no? Que no son especialistas en los temas de pintura. Entonces, pues habrá que darles una explicación, sí, muy real, muy cierta, pero no tan cargosa ni tan cargada de esa información, que esos turistas después saldrán con dolor de cabeza de haber escuchado lo mismo en casi todas las salas, ¿no? Y había que ver inclusive cuánto se les ha a los turistas, cuánto se les ha quedado de esa información que ha sido difundida, porque ha habido un emisor del mensaje, que en este caso ha sido el guía, ha habido un receptor del mensaje, que son los turistas, y ha existido un medio para difundir el mensaje, que es la voz, el lenguaje, ¿no? Entonces, ver cuánto le queda o le ha quedado al turista
de esa información. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, se requiere pues de que los guías tienen que estar muy bien preparados y los guías tienen que estar totalmente actualizados, ¿no? No es lo mismo guiar, por ejemplo, un grupo de extranjeros en la misma sala del museo que guiar a estudiantes nacionales en la misma sala del museo. Y más aún, tal vez si los estudiantes los estudiantes han sido llevados por sus docentes justamente para que adquieran saberes. Entonces ahí tendrá que explicarles con términos más sencillos, mucho más asimilables, inclusive para los estudiantes, y mostrar qué características tuvieron las obras pictóricas en la época de la colonia, en lo que hoy es Bolivia, por ejemplo. Si la visita es la Casa de la Moneda, si la visita es el convento de Santa Teresa de las Esclavas de las Siervas en Potosí. Entonces, pero además hay una cosa que sí es fundamental. El guía tiene que ser una persona muy culta, extremadamente culta, porque no puede contarles mentiras a los turistas. Y más aún hoy en día, ¿no? Que en este caso, con el Google y todos los buscadores, en el momento tenemos la información. En el celular, en fracción de segundos tenemos la información. Entonces, no se puede mentir a los turistas sobre la información que se está otorgando. Por eso que los guías son personas que tienen que estar muy bien preparadas. A veces hemos visto de que hay turistas que saben más que los guías, porque han leído más o porque se han interesado por ir a visitar ese destino justamente por esas características culturales o esas características ambientales que puedan tener o que puedan existir. Entonces, para ser guía hay que ser muy culto. Y otro elemento fundamental, que aquellos que hacen del guiaje su profesión, ¿no? deben tener necesariamente otro idioma fuera de su lengua oficial. Y en este caso tiene que ser el inglés. Entonces, quien busca ser guía tiene que estar muy bien preparado, muy bien entrenado y tener un idioma inglés. Es por eso que para poderlos acreditar como guías, independientemente que hubieran inclusive fuesen licenciados en administración de empresas turísticas, hoteleras o turismo y hotelería, etcétera, tienen que rendir un examen, rinden exámenes ante la instancia gubernamental, en este caso Viceministerio de Turismo, Secretaría de Turismo de la Gobernación, etcétera. Y ese es el momento en que se les da el carnet como guías de turismo. Y, como decíamos, lo que se vende en el fondo, dentro del producto turístico, es lo que se venden son satisfacciones para los turistas, recuerdo para los turistas. Lo que se venden son ilusiones. Porque el turista, cuando busca un destino turístico, encuentra ese destino turístico, lo que él hace es fundamentalmente rememorar aquellos momentos que ha pasado en el destino turístico y aquellas imágenes que ha logrado acumular en la memoria. Ahora, por eso a nosotros nos interesa ver cuando investigamos el grado de satisfacción del consumidor turista, se llama en la parte de marketing turístico. Realmente hay que conocer si ese turista cuando se va ha desarrollado o ha logrado cubrir sus expectativas cuando ha comprado ese destino turístico o ha llegado a ese país o ese destino turístico. Entonces, inclusive hay el resultado de un estudio que se
que se hizo, que la OMT hizo un tiempo atrás, hace unos 15 años, y lo han ido actualizando y los resultados son los mismos hasta la última versión de hace 5 años. Un turista que recibe, es decir, un turista que está que recibe el servicio un turista que recibe el servicio y está con alto grado de satisfacción, es decir, que va a emitir mensajes positivos más o menos a 8 personas. No nos olvidemos de que, a pesar que ahora existen las redes sociales, existen los medios tecnológicos para la información, lo que fue hace 30 años atrás, en este caso, el canal de difusión para la promoción turística se sigue manteniendo y es el de boca a boca. Y a eso es cuando nosotros llegamos a esta situación. Es decir, un turista que tiene un alto grado de satisfacción va a emitir mensajes positivos a 8 personas. Y esas personas van a estar en su entorno familiar, en su entorno laboral o en su entorno de amigos. Le dirá, anda a Bolivia, es una belleza, hemos estado, la gente es buena, los precios son magníficos, las vistas son hermosas, el personal que te atiende es una maravilla. Es decir, experiencias hermosísimas, los ascensos a los nevados, la visita al lago Titicaca, a la Isla del Sol, estar en Uyuni, que es el salar más grande del planeta. Es decir, el tipo está satisfecho y va a emitir a 8 personas ese es su grado de satisfacción. Pero si el servicio es bajo, tiene un bajo grado, un grado bajo de satisfacción, el turista va a emitir entre 12 a 15 personas, su grado de insatisfacción. Ni piensen ir a ese lugar. Un incumplimiento total, una desidia, los hoteles un desastre, las habitaciones malísimas, los horarios no se cumplen, las imágenes que habían puesto de las promociones en el destino, no, nada tiene que ver con con la expectativa con la cual uno viaja, no les recomiendo. Entonces, el efecto negativo es de 12 a 15 personas. Eso nos lleva a nosotros a una reflexión muy profunda. Y esa reflexión está direccionada a que el personal tiene que estar muy bien capacitado. Porque de nada sirve, ustedes seguramente ven televisión por cable, muchos de ustedes, y se ven, por ejemplo, como marcas de destinos turísticos se difunden en la televisión por cable. Por ejemplo, dice, hay uno que sale en CNN, creo, y en otros canales. Panamá, el paraíso de Panamá.
Solamente mostrar y difundir la marca Panamá, el paraíso de Panamá, la marca y el eslogan. ¿Se imaginan cuánto de dinero costará el segundo en televisión por cable? Es una millonada. Y de nada va a servir esa publicidad para atraer turistas extranjeros si la prestación de los servicios es de baja calidad. ¿Y cómo nosotros logramos, en este caso, una alta calidad en la prestación de los servicios? Hay una sola respuesta para esto. Y eso significa calificar, el personal tiene que estar calificado. No hay otra forma. ¿Preguntas? Ninguna, dice. Wendy. Gracias, Pame. Wendy. No le hice ninguna. Herminia. No le hice ninguna. Diana. No le hice. Ahora, ¿quiénes deben ser, en este caso, los que van a tener que formar al personal calificado? ¿Quiénes deben calificar al personal? Deben formarlos, adiestrarlos. Por ejemplo, si hablamos Uyuni, ponemos un ejemplo Uyuni. En Uyuni hay que capacitar a los guías. ¿Quién debe capacitar a los guías en Uyuni? ¿Qué tipo de profesional? Uno que tenga conocimiento del lugar y sobre turismo. ¿Ya? ¿Y cuál sería ese perfil de profesional? Un licenciado en ADT, por ejemplo. Exactamente. Es decir, son ustedes. Y eso significa que ustedes tienen que, tienen que dejar de aprender. Se sale profesional y después se sigue estudiando. Y se sigue estudiando. Y no hay cuándo acabar de estudiar. Todo el tiempo se tiene que estudiar. Y ahora que ustedes son estudiantes, que siendo estudiantes, la mayor parte de ustedes no estudian nada, siendo estudiantes, imaginen qué va a ser después. ¿Cómo van a ir a capacitar a ese personal? Entonces, eso es para ustedes una reflexión fundamental. Tienen que leer mucho, tienen que estudiar mucho, porque el turismo abarca un todo. Y ese todo es hotelería, alimentos y bebidas, la parte de administración. Hay que saber administrar una empresa. Puede ser una empresa hotelera, puede ser una empresa gastronómica. Porque ustedes también pueden ejercer no solamente en el ámbito del turismo, sino también en administrar en cualquier otro tipo de empresas porque han cursado asignaturas y tienen las herramientas necesarias para poder administrar cualquier otro tipo de empresas. Saben llevar saben cómo se desarrolla la contabilidad básica. Saben elaborar proyectos, tienen que saber elaborar proyectos. En general, y proyectos turísticos, hoteleros, gastronómicos, etcétera, en particular. Por eso llevan presupuestos. Entonces tienen que manejar, por ejemplo, dentro de los proyectos, la parte de las depreciaciones, los indicadores económicos, el TIR, el BAN, aquel. Es decir, se asume que tienen todas esas competencias ustedes y van a tener todas esas competencias para poder ejercer la profesión. Y dentro de ese ejercicio de la profesión,
también pues sabrán capacitar o formar al personal en mandos intermedios y en mandos bajos. Entonces, es fundamental de que ustedes tengan que tener ese cúmulo de conocimientos, destrezas y habilidades para el ejercicio de la profesión. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando. Y ahora es tan fácil de lo que fue en las épocas nuestras, porque ustedes agarran un YouTube y tienen todo. Pueden ver, pueden oír. Antes, para conseguir un libro de turismo hace 20 años, ¿acaso habían libros de turismo en físico? Había que pedirlos al extranjero, a la Argentina, a México. Ahora hasta los libros hay digitales gratuitos en la web. Entonces, lo que sí se tiene que crear es voluntad en ustedes. Voluntad en aprender. Y en saber gestionar sus destrezas. Nos vemos en un par de minutos, ¿de acuerdo? Está bien, dice. Está bien, Alicia. Está bien, dice. Perfecto.